Con el permiso de la mesa y de mis compañeros, los saludo con afecto, de mis compañeras y compañeros diputados. Agradezco la presencia de nuestro secretario de Educación, ya que la educación es un tema muy importante para todos, porque de ahí partimos, son las bases que nos rigen a cada uno de nosotros. Y bueno, pues yo creo que ya en la mesa se han tocado muchos temas muy importantes y agradezco que varias de las preguntas ya estén contestadas, porque así nada más me voy a enfocar en dos temas. El primero es preguntarle, yo escuché algo acerca de las cuotas escolares, sin embargo hay mucha inquietud de saber si se van a seguir cobrando o no, o bajo qué parámetros se consideraría retomar esta práctica, puesto que hay algunas situaciones con algunos padres de familia donde se quejan de cuotas escolares muy altas, o que en algunos solamente realmente piden lo necesario, pero que a veces es insuficiente para dar atención a esas escuelas. Esa es la primera pregunta. Gracias, diputada. Es un tema muy importante. Yo le pediría a mi compañera Rox que si puede poner la diapositiva que se refiere a cuotas escolares. Lo que ha sucedido de manera histórica es que habida cuenta de que la educación es gratuita y obligatoria, laica, las escuelas o la autoridad educativa más bien no reconocía que existían estas cuotas escolares, es decir, la acción frente a las cuotas escolares es no las veo, no las entiendo, no las reconozco. Nosotros hemos partido de la idea de reconocer que en efecto esta práctica sucede y la hemos definido como una práctica que no debe ser indispensable, aunque reconocemos que es necesaria. ¿A qué me refiero con esto? El Estado mexicano, en su conjunto, y desde luego el gobierno del Estado de Tlaxcala, tiene la obligación constitucional de dar que esta educación sea gratuita, en que todos los insumos, equipamientos para el funcionamiento de la escuela sea responsabilidad del gobierno. Sin embargo, tenemos 36 años o después de 36 años de un gobierno con un corte ideológico neoliberal, fueron haciendo que las escuelas tuviesen que mantenerse a sí mismas. Incluso hubo en algún momento un acuerdo que se publicó que se denominó autonomía de gestión, el cual trasladaba la responsabilidad del equipamiento y funcionamiento a padres, madres y directores y directoras de las escuelas. Éramos los directores quienes a través de ese acuerdo teníamos que buscar los mecanismos para que nuestras escuelas funcionaran. A ese nivel llegamos de contradicción. No obstante lo anterior, en este gobierno de México primero se estableció el programa de La Escuela es Nuestra, el cual lleva recursos directos a las instituciones para que las cuotas escolares ya no sean indispensables, que pueda la escuela funcionar. En el año motivo de esta glosa se atendieron a 530 escuelas y para el tema de el Estado, la gobernadora impulsó el programa denominado La Escuela es de las y los tlaxcaltecas, que también lleva recursos directos a los comités de padres de familia. Y en marzo de este año vamos a entregar el apoyo a comités. Lo que estamos buscando es que las cuotas escolares no sean indispensables. Este año, en el 2023, para el próximo ciclo escolar que iniciamos en agosto, las reglas de operación de estos programas van a cambiar de lo que se refiere al gobierno estatal. Por instrucciones que me ha dado la gobernadora, ahora lo que vamos a hacer es que las escuelas que soliciten la incorporación a este programa de las escuelas de los tlaxcaltecas deberán firmar una carta responsiva, un documento en donde no cobrarán las cuotas. Porque ¿qué es lo que vivimos en esta ocasión? A pesar de que nosotros entregamos recursos directos a las escuelas, aún cobraron cuotas. Entonces ahora vamos a incorporar este documento para que las escuelas que reciban estos recursos ya no cobren cuotas. Sin embargo, la actividad voluntaria no la vamos a poder rechazar. Desde luego que si es en efecto voluntaria, pues imagínense si la rechazamos, pues es bienvenida.
siempre y cuando sea voluntaria y no obligatoria. Entonces, en ese esquema de transformación estamos. Pero además, publicamos ese instrumento jurídico de conocimiento y acción legal para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las cuotas escolares voluntarias. Este documento fue distribuido en todas las escuelas de educación básica. ¿Cuál es la intención de ese documento? Primero, hacemos patente que la educación debe ser gratuita y que ningún niño, niña, adolescente o joven se le puede ser negado el acceso al espacio educativo. Establecemos toda una serie de consideraciones y terminamos con 6 puntos. Esos 6 puntos, ¿en qué página está, Rox? Porque no veo hasta allá. ¿En qué diapositiva está? ¿Me ayudas? Es que quisiera leerles los 6 puntos, pero desde luego que no los veo aquí desde la distancia. 23. Perdón, es que aquí tenemos nuestro acordeón aquí, el equipo, perdón. Tenemos en los 6 puntos, fíjense lo que dicen, nada más voy a leer uno de los puntos. En este documento se establece que lo pueden ver en pantalla, si ya lo pones en pantalla, por favor, Rox. Dice, no comprometemos a los servidores públicos, trabajadores de la educación, para que participen en compras o a cualquier actividad de administración de recursos económicos para protegerlos de posible responsabilidad administrativa. ¿Qué es esto? Estamos en ese instrumento jurídico, estamos haciendo que por ningún motivo directores, maestros, maestras, trabajadores de la educación estén involucrados en las cuotas. Pero además se advierte que si lo hicieran es responsabilidad administrativa. No solo eso, queda claro que negar el acceso de los niños a las escuelas por el tema de las cuotas también tiene responsabilidad. Entonces, estas más las modificaciones a las reglas de operación nos permitirán operar de mejor forma el tema de la gratuidad a las escuelas. A la pregunta concreta, diputada Leticia, pudiera decirle que lo que buscamos es que no haya más cuotas escolares, pero reconocemos que seguirán siendo necesarias, pero no indispensables para el funcionamiento de la escuela, porque el Estado, el gobierno del Estado se tendrá que hacer responsable de nuestra obligación constitucional. Es cuanto. Ok, muchas gracias. Mi segunda pregunta obedece a un tema en el cual, pues usted sabe, también soy docente de profesión y más estoy en el sistema especial, soy docente de educación especial. Y bueno, como docente en el sistema, sabemos que carecemos de personal para poder cubrir todas las necesidades de esta población. Entonces, pues yo no sé si ahora que entra en vigor la ley para poder dar atención a las personas con discapacidad y de pueblos originarios, bueno, en el tema de educación especial o personas con alguna discapacidad, sabemos que el personal es insuficiente. Si aún habiendo USAERs y CAM que se dedican a dar esta atención más focalizada, todavía hay muchas carencias, y lo digo porque hay escuelas que tienen una población muy grande en alumnos y que desafortunadamente no nos damos el tiempo para poder atender a cada uno de ellos. Me refiero a las escuelas en donde no hay algún tipo de apoyo de USAER. Entonces, pues ver si se va a contratar a más personal. Usted decía que una de las prioridades de este gobierno es atender primero las necesidades básicas. Una fue la construcción o implementación de nuevas aulas para dar atención a estos alumnos. Ya las podríamos tener. El segundo paso sería la contratación, o cuál sería la estrategia para poder cubrir estas necesidades que faltan en las escuelas en cuestión de atención especial en los niños de población con discapacidad. Así es. Agradezco mucho la pregunta, diputada, que aunque el tema tiene que ver con estructuras ocupacionales, y aquí sucedió a finales del año pasado, ya no entró en el tema del informe, pero es una actividad muy importante que me parece
relevante responderla. El pasado 8 de diciembre de 2022, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, publicó el acuerdo por medio del cual se establecen los grupos de trabajo para la propuesta de estructuras ocupacionales. Esto es, qué personas, qué perfiles, en qué áreas deben trabajar. Exacto. Aquí es importante decir que un ejercicio similar se realizó en el 2015, pero en esa ocasión fue solamente un ejercicio de actualización. Ahora estamos en un ejercicio de revisión y autorización, que es mayor el alcance que el que tuvimos en el 2015. Pero adicionalmente es importante mencionar que en el 2015 la propuesta de Tlaxcala no fue aceptada en sus términos. ¿Por qué no fue aceptada en el 2015 y resultamos observados en el 2016? Básicamente porque teníamos una doble estructura de funcionarios, como ya lo intenté explicar aquí. Pero además, diputadas, teníamos también o tenemos todavía figuras educativas que no están reconocidas y que están en funcionamiento, y algunas otras que no están en funcionamiento ni son reconocidas, pero las necesitamos. No sé si me logro explicar con este fraseo. Por ejemplo, tenemos la figura de coordinadores académicos y de tecnologías en secundarias técnicas. Esa figura no existe, pero funciona. Tenemos la figura de coordinadores académicos en secundarias generales, que es una figura que no existe, pero funciona. Tenemos subdirectores de gestión en telesecundarias, tenemos conductores en educación física. Todas estas figuras que no existen en términos de clave presupuestal, pero funcionan en la vida práctica, tenemos que regularizarlas. Al hacerlo, vamos a lograr tener credenciales, permítanme usar esa analogía, tener credenciales para presentar nuestra propuesta en marzo y buscar la autorización de nuevas claves. Unas de ellas, diputada, las que tienen que ver con educación especial. Entonces, para nosotros es muy importante tener autoridad moral y organización administrativa para que en marzo, durante las mesas de trabajo que vamos a emprender, en las que ya estamos participando desde el pasado 12 de enero, nosotros podamos proponer la creación de nuevas figuras educativas o el reconocimiento de figuras educativas. Insisto, una de ellas que tienen que ver con educación especial. Ya el hecho de tener a CEPE y UCET unidos en una sola jefa de departamento, en este caso compañera maestra, ya nos ayuda, porque el recurso material, financiero y las personas que ahí trabajan serán mejor administradas y ya no diferenciadas por centro de trabajo, aunque respetando su sostenimiento tanto de las plazas como de los centros de trabajo, pero las personas podrán ser observadas en su amplitud. Eso sin duda va a beneficiar al nivel educativo donde usted trabaja, y por cierto que también pertenece nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. ¿Es cuánto? Pues sí, es cierto que uno tiene que vivir todo este tipo de situaciones para poder entender la forma de trabajo y de esta manera agradecer que se tome en cuenta este tipo de población y que, bueno, con esto daríamos cumplimiento también a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado. Y bueno, pues también de esta manera solicitar posteriores mesas de trabajo para poder trabajar conjuntamente y bueno, que en lo que corresponde al Poder Legislativo, yo creo que estamos en la mejor de las disposiciones para poder aportar y apoyar estos trabajos. Muchas gracias, secretario.